Amén. Pues estamos viendo una serie que estamos profundizando en el libro de Apocalipsis. Gracias, Cris. Ya llevamos algunas semanas y vamos a continuar. De hecho, hoy la segunda parte del mensaje de la semana pasada. El título era Las 7 iglesias de Apocalipsis. Estamos profundizando en el libro de Apocalipsis porque la Biblia dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que estudia, o más bien el que guarda las palabras escritas en este libro. ¿En qué libro? En el libro de Apocalipsis. Entonces, haciendo un recuento de lo que veíamos la semana pasada comenzamos a ver el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y es un mensaje también para la iglesia de los últimos tiempos. Y Jesús proporcionó estas 7 cartas dándonos instrucciones. Son instrucciones que Jesús le da a la iglesia acerca de cómo poder vencer el pecado. Estas cartas tienen instrucciones y nos da entendimiento práctico acerca de lo que nosotros tenemos que vencer también hoy en día para recibir recompensas. Vemos que en la Biblia hay, y hemos estado viendo las recompensas que se mencionan. Y en estas 7 cartas Jesús habla de recompensas que con la idea de motivar a la iglesia y afirmarnos y estabilizarnos en los conflictos que van a haber en los tiempos finales. Estas 7 cartas son cartas directamente dictadas por Jesús. Así como Pablo dictó cartas a las iglesias como Corintios, Efesios, Gálatas, estas 7 cartas son dictadas directamente por Jesús. Jesús mismo es el que escribe estas cartas. Y son 7 mensajes. La semana pasada vimos 4 y vamos a ver los últimos 3. Son 7 mensajes que tienen que ser 7 columnas de la iglesia de los tiempos finales. Son 7 batallas que la iglesia va a tener que enfrentar. Pero por eso siempre termina diciendo: al que venciere. Ya vimos 4 cartas y en cada una siempre termina diciendo: al que venciere yo le daré esto, yo le daré esto. Y son llamados. Veíamos la semana pasada la carta que Jesús escribe a la iglesia en Éfeso. Es un llamado para que podamos cultivar el primer amor. La carta que Jesús escribe a Esmirna es un llamado para vencer el temor. Ahí sí tienen la presentación. Hay una donde están, creo que es la primera. El tercero es un llamado para rechazar las falsas doctrinas, que fue la carta a la iglesia de Pérgamo. No, es una donde hay una donde están enumerados los 7 en una sola. Pero bueno, esa. De esta forma son las 7 iglesias y cada tiene un mensaje. Nuevamente, el mensaje a la iglesia de Éfeso es un llamado a que la iglesia cultive el primer amor. El mensaje a la iglesia de Esmirna es un mensaje para que la iglesia pueda vencer el temor. El tercer mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, es un mensaje para que podamos tener la sabiduría y la claridad para poder rechazar las falsas doctrinas. El cuarto mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira, es un mensaje para vencer el espíritu de Jezabel. Y fueron los 4 que vimos la semana pasada. Nos quedaron 3 mensajes, los últimos 3. Y quiero que vayan viendo cómo van siendo consecutivos. Es decir, que esos mensajes aplican para la iglesia hoy en día. Son mensajes donde el Señor llama y nos llama como iglesia que podamos cultivar el primer amor, volver a las primeras obras, volver a la intimidad con Dios. Y una vez que volvemos a la intimidad con Jesús, dice la Biblia que el amor echa fuera todo el temor. Y el segundo mensaje, que es la segunda iglesia, es un mensaje, un llamado para enfrentar el temor, porque en los tiempos finales, fíjese cómo va llevando la secuencia. En los tiempos finales dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué le va a pasar? Se enfriará. Por eso Dios dice en el mensaje primero:
vuelve a cultivar el primer amor, porque el amor de muchos se va a enfriar, pero tú cultiva el primer amor. Y una vez que cultivemos el primer amor, las escrituras dicen que el amor echa fuera todo el temor, porque en los últimos tiempos van a haber unas dinámicas que para algunos les va a causar temor. Vamos a ver cuando estemos analizando ciertas cosas como el falso profeta, el anticristo, algunas dinámicas, 21 juicios que vamos a ver, que menciona Apocalipsis, donde a muchos les va a llenar de temor. Pero si nosotros estamos cultivados, cimentados en el amor de Cristo, vamos a poder vencer el temor. Es decir, yo no puedo vencer el temor si primeramente no he cultivado el primer amor con Jesús. Y una vez que me llené de su amor, puedo vencer el temor. Y ahora que he vencido el temor, tengo la sabiduría para poder rechazar falsas doctrinas. Porque una de las dinámicas que van a ver en los tiempos finales es que va a haber mucho engaño. Lo dice Mateo 24. Mateo capítulo 24 es el último mensaje que Jesús da es el mensaje de los tiempos finales, y dice que va a haber mucho engaño. Comienza diciendo: mirad que nadie los engañe. Entonces, por eso cultivo el primer amor. El primer amor echa fuera todo temor, y cuando vengan esas dinámicas que empecemos a ver que están ocurriendo, vamos a poder quitar todo temor, saber que Cristo está con nosotros y poder desechar esas falsas doctrinas, esos engaños. Y una vez que podemos estar cimentados en la verdad y oramos, como dice el apóstol Pablo, pidiéndole al Padre: te ruego que traigas un espíritu de sabiduría y revelación. Y viene esa sabiduría y revelación, podemos rechazar las falsas doctrinas, saber en dónde está fundamentada nuestra fe, y podemos vencer el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, lo veíamos la semana pasada, conlleva un montón de cosas, y vamos a ver, y ya lo estamos viendo, cómo el espíritu de Jezabel empieza a golpear bien fuerte en los gobiernos, en las familias, incluso en las iglesias. Pero entonces yo cultivo el primer amor. Tengo el amor de Dios, echa fuera todo temor. Puedo estar firme aunque vengan dinámicas difíciles. Puedo rechazar falsas doctrinas y puedo vencer el espíritu de Jezabel, un espíritu de dominio, un espíritu de control. Y hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos a continuar, vamos a ver el quinto mensaje. El mensaje a la iglesia de Sardis. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer todas las citas, las voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Voy a detenerme ahí. El mensaje a la iglesia de Sardis es un mensaje para que podamos librarnos de obras muertas. Es un llamado para vencer la muerte espiritual, porque en los tiempos finales va a haber gran muerte espiritual. Y es que podemos servir a Dios, pero ¿sabe usted que podemos estar sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo estar desconectados de Dios? Y cuando hacemos eso va a haber muerte espiritual en nuestra vida, y vamos a dar muerte a otros. Es cuando comenzamos a hacer las cosas porque ya sabemos cómo hacerlo, sea lo que hagamos para servir al Señor, ya sabemos cómo hacerlo, entonces solamente lo hacemos porque ya lo sabemos. No hagamos cosas por costumbre, llenémonos constantemente del Espíritu Santo, sirvamos a Dios con gozo, con alegría, sin queja, porque en los tiempos finales va a ser bien fácil caer en un sueño espiritual, caer en un letargo espiritual. El versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Sé vigilante. Es decir, lo que está diciendo es: despiértate,
que haya un despertar espiritual en la iglesia, un estilo de vida, de intimidad, de obediencia. Velar es la exhortación principal que Jesús nos da en el contexto de poder obtener la victoria en los tiempos finales. Por eso dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, está hablándole a una iglesia que es la iglesia de Sardis, que estaba en un sueño espiritual, en una muerte espiritual. Tenía obras muertas, servía a Dios, pero tenía obras muertas. Y debemos de ser bien cuidadosos, de no servir a Dios desconectados de Dios. ¿Qué son esas obras muertas? Obras muertas es cuando comienzas a servir a Dios por inercia, por obligación, donde son esos momentos donde perdiste todo el propósito, perdiste la pasión, perdiste el deleite, perdiste la expectativa y ya sabes cómo hacerlo y simplemente lo haces por costumbre, por inercia. Las obras muertas es un servicio a Dios que no viene de una relación de amor a Dios. Viene de una costumbre, tal vez de una obligación. Es cuando se perdió el propósito. Y así estaba la iglesia de Sardis. Versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto, ya habíamos hablado de esto? Que muchas veces se nos había enseñado que Jesús iba a venir como un ladrón en la noche. Pero veíamos que la Biblia dice que va a venir Él como un ladrón para aquellos que están en tinieblas. Pero más adelante el apóstol Pablo dice: pero ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Aquí nuevamente vuelve a hacer énfasis a la segunda venida de Cristo, hablando como un ladrón. Y fíjense que cada vez que habla de la venida de Cristo como un ladrón, es en un contexto de aquellos que están lejos del Señor, o que están dormidos, o están en oscuridad, o están muertos espiritualmente. No de aquellos que están encendidos, porque aquellos que están encendidos de amor, de pasión por el Señor, nosotros le esperamos como el novio, como el esposo, como el rey justo. Pero aquellos que están en oscuridad o en muerte espiritual o cayeron en obras muertas, ese día les va a sorprender como el ladrón. Vamos a volverlo a leer. Dice el versículo 4: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, haciendo ese paréntesis, cada vez que la Biblia menciona, y son 3 ocasiones que menciona la segunda venida de Cristo como un ladrón, es en un contexto de aquellos que están en oscuridad o en muerte espiritual. Usted que está amando al Señor, anhelando su venida, ese día no le va a sorprender como el ladrón. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, aquí hay una advertencia para el que no esté despierto espiritualmente. Aquel día Jesús le va a sorprender como ladrón en la noche. Y ya ha aclarado esta idea equivocada que teníamos de que el regreso de Cristo será como ladrón en la noche. Ya lo habíamos aclarado. Ladrón vendrá como un ladrón para aquellos que no tienen la actitud de velar, de estar conectados con todo lo que tiene que ver con el regreso de Cristo. Este evento, la segunda venida de Cristo, les va a sorprender de una manera negativa, como ladrón. Pero para la iglesia que está despierta, con sus lámparas llenas de aceite, Jesús no va a venir no les va a sorprender como el ladrón, sino como el esposo. Entonces Jesús viene como ladrón en la noche para quienes están en oscuridad. Le pregunto: ¿usted está en oscuridad? Entonces no le va a sorprender como un ladrón, sino como el esposo, para aquellos que están en la luz. El ladrón va a sorprender cuando venga la noche a los que están en tinieblas, pero nosotros experimentaremos a Jesús como el esposo que llega en la luz del día. El versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces los está reprendiendo fuerte esta iglesia y es un llamado para despertar de esa muerte espiritual y decirles: despiértate, deja de hacer esas obras muertas. Pero dice, hay una minoría en esa iglesia, en la iglesia de Sardis, que se mantuvo pura. A lo largo de la historia siempre hemos visto cómo Dios mantiene un remanente para llevar a cabo sus propósitos. Aún en los momentos más oscuros de la historia de la iglesia, Dios siempre ha tenido un remanente. El Señor no necesita multitudes para cambiar la historia, solamente necesita corazones dispuestos a todo por el Señor. Y vemos aquí en la iglesia de Sardis que estaban dormidos, estaban en obras muertas, pero dice, hay unos pocos que no mancharon sus vestiduras, que andarán conmigo en vestiduras blancas. Y el que venciere, fíjense cómo son llamados, porque la iglesia al fin de los tiempos se va a enfrentar a distintas luchas. Y una de las luchas que la iglesia a los tiempos finales va a enfrentar es las obras muertas, la muerte espiritual, un letargo espiritual. Dice, pero el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esta es la recompensa número 9. Hemos estado viendo cómo en cada iglesia se mencionan recompensas. Y aquí viene una recompensa: vestiduras blancas. Esto nos habla de honra. Es Jesús diciendo: aquellos que se mantengan despiertos espiritualmente, yo confesaré tu nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Él no nos va a decir: ¿quién eres? No te conozco. A la iglesia que está despierta, no te va a decir: ¿quién eres? Apártate de mí, no te conozco. Y esas vestiduras blancas hablan de honra. Es decir, que al que se mantenga despierto espiritualmente, es como Jesús diciendo: yo voy a confesar, por cuanto tú no te avergonzaste de mí, confesaste mi nombre aún en el tiempo de la prueba. Es Jesús diciendo: yo te voy a honrar y ahora yo voy a confesar tu nombre. ¿Te imaginas? Es como Jesús diciéndote: no, Paco, porque no te avergonzaste, te mantuviste despierto. Delante de mi Padre yo voy a mencionar tu nombre delante del Padre y los ángeles. Eso tiene que ver las vestiduras blancas. Habla de santidad, limpieza, pero también de honra. Es Jesús diciendo: si te mantienes, no vas a ser de aquellos que le voy a decir: ¿quién eres? No te conozco, sino al contrario, te voy a presentar y voy a decir: aquí viene tal que no se avergonzó. Padre, este es mi hijo que se mantuvo despierto. Este es Aarón, este es Paco, este es Esteban que se mantuvo despierto y delante del Padre y delante de los ángeles. Esa es la recompensa cuando habla: les daré vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es lo que está diciendo. Es decir que imagínate que para algunos va a ser: ¿quién eres? No te conozco. Pero a otros va a ser: aquí están, Padre, les presento, Padre, ángeles, les presento a Margarita. Tenemos 2 Margaritas que no se avergonzó. Se las presento, que las conozco porque tuvimos una relación de comunión, de intimidad. ¿Te imaginas esos momentos? Es lo que está diciendo aquí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿A quién? A quien se mantiene despierto espiritualmente. Siguiente mensaje. Continuamos en el versículo 7. Uno de los mensajes más bonitos, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Me ayudas, David, en el piano? El de Esmirna y de Filadelfia es uno de los mensajes más bonitos. Versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es un mensaje
El mensaje de la iglesia de Filadelfia es un mensaje de ser fiel en tiempos difíciles. Un llamado a perseverar hasta el final en tiempos difíciles. Es decir, el mensaje de la iglesia de Filadelfia es un llamado para aquellos de que venga lo que venga, podamos ser fieles en tiempos difíciles. Vienen pruebas difíciles. Mira, tal vez tú estás pasando por algunas pruebas en la familia, de salud, emocionales, distintas pruebas. Normalmente las pruebas tienen dos propósitos, y las pruebas que van a venir en los tiempos finales tienen esos mismos dos propósitos. Pero tal vez estás atravesando por tiempos difíciles de prueba. Tienen dos propósitos las pruebas. Uno es quebrantar a los impíos. Cuando vienen pruebas, el Señor las envía para quebrantar a los impíos. Es como un llamado al arrepentimiento. Porque si somos sinceros, lo que no hacemos por las buenas, muchas veces sí lo hacemos por las malas, ¿verdad? Entonces muchas veces las pruebas son para traer quebranto a los impíos. Es un llamado de arrepentimiento. Los juicios de Dios, y vamos a ver que Apocalipsis menciona 21 juicios, son actos de amor, son oportunidades de arrepentirse, porque vemos los 21 juicios y vemos que hay terremotos y situaciones difíciles. No los veas como cosas terribles. Aún estas pruebas, estos juicios de Dios son actos de amor, son oportunidades para arrepentirse. Muchas veces decimos, bueno, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, los tiempos finales, ¿por qué no nada más el Señor Jesús viene ya y manda algo, un fuego, un terremoto y ya? ¿Por qué tantas dinámicas y 21 juicios? Porque cada juicio, cada prueba que el Señor va a mandar son actos de amor de Jesús, de llamar a todos al arrepentimiento. Entonces las pruebas en nuestra vida muchas veces son llamados al arrepentimiento. Porque repito, lo que en ocasiones no hacemos por las buenas, por las malas, sí lo hacemos. Pero también las pruebas, ¿sabe qué otro propósito tienen? Despiertan una fe pura y una fe verdadera. Tal vez dices, yo no soy perfecto, pero estoy conectado con Dios y aún así vienen pruebas. Bueno, uno de los propósitos que también tienen las pruebas es despertar y purificar nuestra fe, que sea una fe pura y poderosa. Entonces el llamado a la iglesia de Filadelfia dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Recibe esto, tú que estás escuchando, recíbelo. Dios trae puertas abiertas para tu vida que nadie puede cerrar, y traerá bendición. Yo lo creo sobre tu casa, sobre la iglesia. Creo que se van a abrir puertas de bendición. Aunque tal vez tienes pocas fuerzas, se van a abrir puertas que nadie va a cerrar. Dice: he aquí, yo conozco tus sombras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿cuántos se pueden identificar? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjate, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Recibe esto, hermano. Dios va a abrir puertas en tu vida que nadie puede cerrar, y traerá bendición sobre nosotros. Y aunque tienes poca fuerza, dice, yo abro esa puerta y nadie la cerrará. Aquí hace referencia a la llave de David. ¿Y qué son esas llaves? Está haciendo referencia a Isaías capítulo 9 versículo 7. Lo que nos está diciendo es que Jesús tiene las llaves de la autoridad sobre lo que Dios ha prometido.
concerniente al trono de David. Es decir, que Él tiene la autoridad para sentarse, para gobernar con autoridad ahora y en el milenio. Vamos a ver qué es el milenio. El llamado es: sé fiel. Sé fiel en las pruebas. Sé fiel cuando las cosas se pongan difíciles. Ese es el llamado de Dios, que es el sexto llamado de la iglesia. Un llamado a ser fiel aún en la prueba. Un llamado a perseverar hasta el final. Venga lo que venga, seamos fieles. Aunque vengan tiempos difíciles, aunque vengan pruebas difíciles, el llamado es: ser fiel hasta el fin. Ahora, este versículo es uno de los versículos de mayor discusión con respecto a un tema: el arrebatamiento. ¿Alguna vez escuchó hablar de este tema del arrebatamiento? Ok. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí quiero que me presten muchísima atención. Este versículo ha sido de mucha discusión y debate acerca del momento y la hora del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es algo bíblico, está en las escrituras. Es un evento glorioso que dice la palabra de Dios: a la séptima trompeta, los muertos al sonar la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arpazo, es la palabra original en griego, que significa seremos arrebatados para, fíjate cómo dice, para recibir al Señor en las nubes. Ese es el arrebatamiento, un momento glorioso en la segunda venida de Cristo, donde los que hayan muerto, todos aquellos que hayan muerto creyendo en el Señor Jesús, habiendo puesto su fe en Jesús, se les va a dar un cuerpo glorificado y serán arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Luego dice: nosotros, los que hayamos quedado con vida, también después seremos transformados. Se nos dará un cuerpo glorificado para recibir al Señor en el aire. Ese es el arrebatamiento. Pero ha causado a lo largo del tiempo discusión, debate. ¿En qué momento será el arrebatamiento? Y yo quiero aquí mencionar algunas de las posturas que hay sobre eso. Posturas, básicamente hay tres posturas. Quiero decirles que esas tres posturas puede ser cualquiera, porque la Biblia solamente nos da como susurros. Y no debe ser causa de pleito ni de división quienes tal vez toman una postura o quienes toman otra postura. No debe ser causa, porque todos concordamos en que Cristo viene pero por segunda vez. Pero lo que este versículo ha causado mucho debate. Bueno, ¿qué es el arrebatamiento? Lo mencionaba. Existen tres posturas. Uno se llama pretribulacionista, otro es de mitad tribulacionista, y el tercero es post-tribulacionista. Quiero explicarlo. Quiero decir que cada uno de esos son susurros y no debe de causar pleito ni contienda. La iglesia en América Latina, la mayoría son pretribulacionistas. Pero quiero decirles también que los cristianos, sobre todo de Medio Oriente, toda la zona de Medio Oriente, es una iglesia que siempre ha sufrido. Normalmente la iglesia de Medio Oriente, ellos tienen la postura post-tribulacionista. Y quiero explicarlas. Algunos toman este versículo 10 dice: por cuanto has guardado
la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Quiero explicar primero cuál es la postura pretribulacionista. Bueno, la Biblia enseña que va a haber un periodo de 7 años que se conoce como la gran tribulación. Un periodo donde se van a desatar dinámicas que Apocalipsis menciona más adelante, específicamente a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Menciona 21 juicios, son 7 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Y todo esto va a ocurrir en el último periodo de la era actual, que es la gran tribulación. Y algunos creen que el arrebatamiento, este suceso que hace rato comenté, va a ocurrir antes de la tribulación, antes de los 7 años de tribulación. Quienes tienen la postura pretribulacionista creen que el arrebatamiento es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento. Lo ven como 2 eventos diferentes. Uno es el arrebatamiento, que también le llaman rapto, y quienes tienen la postura pretribulacionista ven como el arrebatamiento un evento y la segunda venida de Cristo como 2 eventos distintos. Quienes tienen esta postura creen que el arrebatamiento es al inicio de la gran tribulación, termina la gran tribulación y después de la segunda venida de Cristo. Esa es la postura pretribulacionista. Tienen sus bases para todo ello, que debo decir que la mayoría en América Latina de los cristianos tienen esta postura, pero hay otras posturas. La midtribulacionista. La postura midtribulacionista dice que la iglesia va a estar al principio de la gran tribulación, es decir, los primeros 3 años y medio, pero a la mitad, cuando las cosas se empiecen a poner más difíciles, va a ocurrir el arrebatamiento y los cristianos van a desaparecer de la tierra. No hay muchos que sigan esta postura, pero también existe. Y existe la postura número 3, que se conoce como la post-tribulacionista. Bueno, debo de mencionar que quienes tienen la postura pretribulacionista creen que el arrebatamiento será en un episodio donde Cristo viene, pero solamente queda hasta las nubes. Primero los muertos en Cristo resucitan, luego los que queden con vida y se encuentran con el Señor en el aire, y después Jesús los va a llevar al cielo durante 7 años mientras todo se pone mal en la tierra. Y después de 7 años Jesús regresa con su iglesia. Esa es lo que cree la postura pretribulacionista. La midtribulacionista igual cree que eso va a ocurrir, pero a la mitad, igual el arrebatamiento y que Jesús los lleva al cielo, y después de los 3 años y medio regresan y ven el arrebatamiento y la segunda venida como 2 eventos totalmente separados, como si Jesús viniera una segunda, pero todavía una tercera vez, más o menos. La postura número 3 es la post-tribulacionista. Quienes creen esto creen que la iglesia va a atravesar la gran tribulación juntamente con todas las personas, y ven el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, y el arrebatamiento como el mismo evento. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el versículo 10 es de gran controversia. Porque dicen, es que aquí dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí la Biblia se está refiriendo a esa hora de la prueba, se está refiriendo a todo tipo de prueba que atraviesas como cristiano, pero específicamente a la prueba que va a venir sobre el mundo entero, es decir, la gran tribulación, los 7 años donde van a estar derramados los 21 juicios sobre la tierra. Entonces algunos dicen, bueno, aquí el Señor está diciendo que nos va a guardar de la hora de la prueba que va a venir. Es decir, que no va a dejar que atravesemos eso. Quisiera hacer aquí una aclaración. Esta expresión te guardaré de la hora de la prueba, si me ponen el versículo 10, déjenme el versículo 10 de Apocalipsis 3. Te guardaré de esa expresión. Lo que nos está hablando es de una protección espiritual. Nos está hablando de que vamos a ser guardados de caer en pecado, de tentación, de persecución.
nos habla de recibir gracia para no mirar atrás, no enfriarnos. Muy similar a aquellos judíos que fueron liberados del espíritu de muerte en Egipto. Recordarán cuando vienen las plagas y viene el espíritu de muerte, el Señor no los desapareció de la tierra mientras pasaba. Todos se quedaron, los judíos se quedaron ahí con los egipcios. Lo que hizo fue que los guardó de. Esa expresión es muy similar. En Juan 17:15 Jesús ora esas mismas palabras. Jesús ora y le dice: Padre, te pido que los guardes. No te pido que los quites, los saques de la tierra, pero sí te pido que los guardes. Esa expresión guardar es que Jesús diciendo: te pido que los creyentes los protejas de las garras de Satanás. Jesús no le dijo: yo te pido que te los lleves, los desaparezcas de aquí, pero sí que sean guardados en victoria, manteniéndose en fortaleza. Y esa protección obviamente incluye una protección física. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todo esto? No todos los santos, no todos los cristianos están exentos de peligros físicos. Vamos a ver Apocalipsis, por ejemplo en Apocalipsis 6, 11, Apocalipsis 13, 7, Apocalipsis 13, 15, 17, 18, 19, 2. Vamos a ver que muchos cristianos en los últimos tiempos van a ser muertos. Entonces, ¿en qué momento será el arrebatamiento? Algunos creen que será antes de la gran tribulación, otros a la mitad, otros al final. La verdad es que la Biblia solamente nos da susurros, y cada postura tiene sus citas, su sustento bíblico. Pero imagínese esto. Imagínese que usted tiene que correr una carrera de 7 kilómetros, ¿no? Imagínese, ¿a alguien de aquí le gusta correr? ¿No? ¿A quién no le gusta correr? Imagínese que hay una carrera de 7 kilómetros. Y imaginemos que la gran tribulación es como esa carrera de 7 kilómetros. Y cuando llega el momento, le dicen: hey, tranquilo, tranquilo, no necesitas correr la carrera. Aquí estás exento. El que se preparó para la carrera dice: bueno, pues agarré condiciones. El que no se preparó dijo: uy, de la que me libré, no, porque si lo hubiera tenido que correr, no estoy preparado. Ahora imagínese lo contrario, que algunos dijeran: no, yo no tengo que correr, yo creo que tal vez alguien va a venir y me va a decir: no tienes que correr la carrera. Y otro sí se preparó, y cuando llega la hora le dicen: todos van a tener que correr la carrera. El que se preparó está listo, yo me preparé. El que no se preparó está en problemas. No, híjole, no me preparé. ¿A qué voy con todo esto? Sé que el Señor ocurra el arrebatamiento antes de la gran tribulación o después. Prefiero yo prepararme. ¿Qué tal prepararme? Tal vez personalmente yo soy de los que creen que la iglesia atravesará la gran tribulación. Personalmente lo creo, pero les digo que existen las tres posturas. Podemos creer la que tal vez concordamos, pero preferiría enseñar yo a la iglesia a estar preparados para atravesar esos, que no estar preparados y nos digan: ¿qué crees? Que sí tienes que correr la carrera. No me preparé, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir ahí. Entonces yo prefiero prepararlos para esa carrera. ¿Está bien? ¿Sí me entendió un poquito la analogía? Ahora quiero decirles algo. La iglesia cristiana en América Latina es una de las iglesias más cómodas en cuestión de que es de las iglesias que menos persecución sufren. Tenemos unos, pues podemos decir amigos que incluso ustedes saben que a veces me han invitado a predicar vía Zoom en Pakistán. Y apenas la semana pasada hablaba y le preguntaba cómo estaban,
cómo atravesaban los tiempos de la iglesia cristiana, y nos hablan que constantemente están teniendo persecución, constantemente son perseguidos. Imagínense, quiero ser muy honesto, ¿no? La iglesia de Medio Oriente normalmente dice, ¿cómo tú me hablas de que el Señor, hablando de la gran tribulación? Aquellos que tal vez tienen esta postura, decir, no atravesaremos la gran tribulación porque la Biblia dice que nos va a guardar. La iglesia de Medio Oriente dice, nosotros llevamos cientos de años siendo perseguidos, siendo muertos por el evangelio. ¿Y cómo me dices tú que los cristianos no van a pasar tribulación? Si nosotros llevamos viviendo toda una vida decapitados, muertos por creer en Cristo. Por eso es que la mayoría de la iglesia en Medio Oriente dice, nosotros estamos listos. La iglesia de Medio Oriente es una de las iglesias que actualmente está en mayor crecimiento. Están en un montón de persecución, pero siempre las pruebas, la persecución trae un despertar. Entonces, esto hice mención como paréntesis. Cristo viene, y sea que Él venga antes a la mitad, que el arrebatamiento ocurra antes, a la mitad o al final de la gran tribulación, debemos de estar preparados para las dinámicas que van a ocurrir. Entonces regreso, ahora sí, este fue como un paréntesis. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces lo que está claro en la Biblia es que Dios te va a proteger. Esto no significa que nada malo te va a pasar. Él te va a proteger de cualquier tribulación, sea de la gran tribulación, sea de tribulaciones que estás pasando en tu salud, en tu familia. Él te va a proteger. Es decir, Él nos va a ayudar a que nuestra fe no caiga, que no tropecemos, y no va a dejar que nuestra fe pierda. Él nos va a proteger, incluso en las tribulaciones que estemos atravesando en este momento. Versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Es decir, que Jesús advierte que estemos alertas, que no permitamos ninguna influencia de falsedad espiritual que nos pueda llevar a la pérdida de las recompensas que el Señor nos ha hablado. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recompensas, una columna, te voy a hacer una columna en el templo, y el nombre de mi Dios estará escrito en ti, y el nombre de la nueva Jerusalén. Lo cierto es que Cristo viene, pero también hay unas dinámicas difíciles que se conocen como la gran tribulación, donde son desatados los juicios de Dios. Y sea que atravesemos la gran tribulación o no la atravesemos, debemos de estar preparados para cuando vengan dinámicas difíciles, sepamos que todo eso ya está en las Escrituras y nos mantengamos fieles hasta el fin. Por eso el mensaje de la iglesia de Filadelfia es un llamado a mantenerse fiel a pesar de las pruebas. Imagínate que pasa esto, que todo el tiempo nosotros creímos con todo nuestro corazón es que cuando comience la gran tribulación, entonces el Señor nos va a llevar, nos va a llevar, no va a permitir que atravesemos eso. Y si el Señor sí permite que la iglesia atraviese la gran tribulación, ¿te imaginas como la decepción que puede causar en el corazón de muchas personas? Dios dijo que nos iba a proteger, y por eso es preferible estar preparados para que venga lo que venga, estar firmes en el Señor. ¿Sí me va siguiendo la idea? Entonces yo les menciono esas tres posturas. Las tres son como susurros porque tienen sustento bíblico, pero
prefiero yo prepararme para un examen y que a la mera hora que lo tengan que preparar me digan, no lo tienes que hacer, estás exento. Ay, qué bueno, ¿no? A que tal vez no me preparé y dije, no me voy a preparar, y a la mera hora sí lo tienes que pasar, ¿no? Y los apuros que te sientes. Sí me doy a entender en esta idea. Ok. Y el último mensaje, el mensaje de la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Ese es uno de los más fuertes, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí se presenta, y es uno de los mensajes más fuertes. Pues comienza presentando, dice, yo soy el amén. Es un término, amén es un término, una palabra hebrea de confirmación. Dice, sí, así sea. Dice, yo soy certero. Se presenta como el testigo fiel y verdadero. Es decir, un testigo fiel es aquel que habla y testifica o dice lo que oye, de lo que dice los sucesos tal y como fueron. Todo lo que está diciendo Jesús es: lo que estoy diciendo es todo lo que he oído y lo que testifico que oí del Padre. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio, no eres caliente. Te vomitaré de mi boca. Y es de uno de los mensajes más fuertes, ¿no? Te vomitaré de mi boca. Pero fíjese, muchas veces yo entendía esta parte, te vomitaré, y lo enseñaba y lo predicaba, y decía, lo que está diciendo Jesús es que le dan asco a esos cristianos tibios. Muchas veces así lo predicaba, porque bueno, algo que te da asco, pues entonces te dan ganas de vomitar. Pero comprendiendo el amor de Dios, no siempre vomitas porque algo te da asco. ¿Alguna vez usted ha estado preocupado, un poco ansioso, sobre todo preocupado, que le dan náuseas y ha llegado a vomitar de la preocupación? Lo que yo aquí puedo ver o puedo entender es un Jesús que haciendo, no es que Jesús se enferme, pero haciendo esa analogía, como se siente enfermo de preocupación por aquellos que están tibios. ¿Sí me va siguiendo? Como que Dios me dice, no andes diciendo eso que me dan asco, al contrario, me preocupo por ellos, y de tanta preocupación que hasta siento náuseas, siento una angustia. No es que le da asco al pueblo que está tibio, que vive en pasividad o tibieza espiritual, sino es más bien como es diciendo Jesús: hey, siento una angustia porque te amo tanto, y siento una angustia porque si te mantienes así no somos compatibles. Dice, te aconsejo, si estás en esa situación, que ni eres frío ni caliente, Jesús está diciendo, siento una preocupación por ti, quiero atraerte con lazos de amor, quiero atraerte, quiero que te enciendas de amor, y en esa preocupación por ti de amor me siento enfermo de náuseas porque te amo. Ama a su pueblo que incluso está en tibieza, y da el consejo. Dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido, y que no tienes necesidad de nada, pero eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas veces decimos, lo tengo todo.
O a veces, ¿no? Muchas veces señoritas o también jóvenes, ¿no? Hemos escuchado señoritas, ay pastor, andan tal vez en una relación con alguien que sabe que no le conviene. Es que es tan increíble. Mira, es buena persona, es guapo, es trabajador, es eso, lo otro. Solo un detallito: no ama a Cristo, no tiene a Cristo. Entonces no tiene nada. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tengo a Cristo, dice la Biblia que Cristo es la plenitud, Él lo llena todo, todo, en todo. Muchas veces decimos, yo tengo todo, no me falta nada. Por ejemplo, muchas veces qué difícil es compartirle el mensaje del Evangelio a personas que sienten que lo tienen todo, que nada les falta. Nada más le falta recibir a Cristo en su corazón y sería perfecto. Pues así, guapo y todo, se va a ir al infierno. Y te va a llevar a ti también si te dejas. ¿Sí me vas siguiendo? Dice, tú piensas que eres rico, que te has enriquecido, que no te hace falta nada, pero eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Oro, comprar oro, está diciendo, adquiere el carácter de Dios, el cual es muy costoso y de máximo valor, pero adquiere el carácter. Para que verdaderamente seas rico. Adquiere vestiduras blancas para vestirte. Está diciendo, compra vestiduras blancas. Las vestiduras blancas nos hablan de pagar el precio de la santidad, de vestirnos como sacerdotes espiritualmente. En la historia de la iglesia, cada vez que ha habido un avivamiento, ha habido dos cosas que siempre han estado ahí: santidad y oración. Dice, compra, vístete de santidad. Y una tercera cosa, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nos habla de pureza en lo que vemos, para poder ver el reino y poder ver al rey. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora viene el versículo que muchas veces lo utilizamos para compartir el mensaje del Evangelio. Y no es que esté mal utilizarlo, que es este: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Alguna vez usted ha utilizado este versículo para compartirle a alguien? Yo lo he usado un montón de veces. Pero fíjese que en el contexto no le está hablando a los perdidos. Esa invitación no es para los perdidos. El mensaje, ¿a quién es? A la iglesia de la Odisea. El mensaje es una iglesia que creía que lo tenía todo, pero que estaba tibia. Ese mensaje de ven, yo estoy aquí a la puerta y llamo, no es un mensaje para los perdidos, es un mensaje para los que están en tibieza espiritual, para aquellos por los cuales Jesús siente náuseas de angustia, de preocupación, y está ahí y dice, hey, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, es un mensaje de una invitación a una cena de intimidad. Dice, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, la cena es en intimidad, y es una invitación para la iglesia. No es una invitación para los inconversos, es una invitación para aquellos que están en tibieza. Ahora fíjate, yo muchas veces malinterpretaba el tono de esa invitación y lo vomitaré de mi boca. La motivación de la reprensión de Jesús, y al final diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, nos deja claro que lo que mueve a Jesús es el amor. No lo rechaza a los que están en tibieza, sino dice, hey, yo quiero cenar contigo.
Y es la exhortación: sal de la tibieza. No es una exigencia, no viene con una forma legalista, sino es una tierna invitación. Es decir, yo quiero tener mayores niveles de intimidad, de comunión, de revelación contigo. Es un llamado a la intimidad para la iglesia. Y termina diciendo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la última recompensa, son 12 recompensas. La última es sentarnos con Jesús en el trono. Entonces vamos a recordar los 7 llamados. En la presentación, si me ayudan a ponerla. Señor llama a que cultivemos el primer amor, para que podamos vencer el temor, para que cuando vengan doctrinas falsas podamos saber en qué creemos. El espíritu de Jezabel va a comenzar a cada vez crecer más y poder vencer ese espíritu de Jezabel. Fíjese, muchas veces si el enemigo no puede apartarte del camino del Señor, lo que va a intentar es que, si estás sirviendo al Señor, comiences a hacer obras muertas por inercia, porque ya lo sabes hacer. Y el Señor, el quinto mensaje es: hey, líbrate de esas obras muertas. Sé fiel aun cuando vengan tiempos difíciles, en lo personal, en la salud, en la familia o en el mundo entero. Y nunca permitas que que haya tibieza espiritual. El Señor dice: ven, yo quiero cenar contigo. Quiero que entremos en mayor nivel de comunión, de intimidad. Voy a invitar que, así como estás sentadito, pueda cerrar sus ojos. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, tú nos estás llamando a cultivar el primer amor. Tú nos estás llamando a echar fuera todo temor. Nos llamas a mantenernos fieles aún en los tiempos difíciles, porque van a venir tiempos difíciles. Tal vez estás viviendo tiempos difíciles. El Señor te dice: mantente fiel, mantente fiel. Deja toda tibieza espiritual.